Un guerrero de casi 3 metros de altura, cubierto de bronce de la cabeza a los pies, con una lanza tan pesada que su punta de hierro sola pesaba más que una espada completa, llevaba 40 días desafiando a todo un ejército sin que un solo soldado se atreviera a enfrentarlo. Y el que finalmente aceptó el desafío no era un general, ni un capitán, ni siquiera un soldado entrenado. Era un adolescente que había llegado al campo de batalla esa misma mañana para llevarle comida a sus hermanos, armado únicamente con un bastón, una honda, y 5 piedras lisas que había recogido de un arroyo. Esta es la historia real de David y Goliat, probablemente el relato de la Biblia más conocido en todo el mundo, incluso por personas que nunca han abierto un texto religioso en su vida. Pero hay detalles de esta historia que casi nunca se cuentan: el terror que paralizó a un ejército entero durante más de un mes, la razón exacta por la que un pastor de ovejas se atrevió a hacer lo que nadie más quería hacer, y lo que pasó con la espada del gigante después de la batalla. Quédate hasta el final, porque el final real de esta historia no termina con la piedra en la frente de Goliat. Para entender la magnitud de lo que estaba en juego, hay que situarse en el valle de Ela, en algún punto alrededor del año 1010 a.C., en una zona de colinas bajas al suroeste de Jerusalén que servía como frontera natural entre los territorios controlados por Israel y los controlados por los filisteos. 2 ejércitos estaban acampados en colinas opuestas, separados por un valle angosto por el que corría un pequeño arroyo, el ejército de Israel comandado por el rey Saúl, y el ejército filisteo, un pueblo guerrero originario probablemente de las islas del Egeo que se había asentado generaciones atrás en la costa de Canaán, en ciudades como Gat, Ecrón y Asdod, y que llevaba décadas siendo el enemigo más constante y mejor organizado de las tribus de Israel. Los filisteos tenían una ventaja tecnológica enorme sobre sus vecinos, dominaban el trabajo del hierro en una época en la que Israel apenas empezaba a tener acceso limitado a esa tecnología, lo que en términos prácticos significaba mejores armas, mejores armaduras, carros de guerra más resistentes, y una capacidad militar muy superior en cualquier enfrentamiento directo. El propio texto bíblico menciona que los israelitas ni siquiera tenían suficientes herreros propios, y debían bajar hasta territorio filisteo para afilar sus arados y sus hoces, una dependencia que dejaba muy claro quién controlaba realmente la tecnología de guerra en la región. Entre las filas filisteas había un hombre que representaba esa superioridad tecnológica y militar mejor que nadie: Goliat, originario de la ciudad de Gat, una de las 5 grandes ciudades del Pentápolis filisteo. El texto describe su altura como 6 codos y un palmo, lo que equivale aproximadamente a 3 metros, una cifra que ha generado debate entre historiadores, aunque algunos manuscritos antiguos como los rollos del Mar Muerto y la traducción griega de la Septuaginta registran una cifra algo menor, alrededor de 2 metros con 40 centímetros, todavía una altura completamente descomunal para cualquier época, y más aún para una región donde la estatura promedio de un hombre adulto rondaba apenas el 1,60 m. Su armadura de bronce pesaba, según el texto, 5.000 siclos, alrededor de 57 kilos, solamente la coraza que le cubría el torso, sin contar el casco de bronce que protegía su cabeza, las grebas que le cubrían las piernas hasta las rodillas, ni la jabalina de bronce que llevaba colgada entre los hombros como arma adicional. La punta de hierro de su lanza principal pesaba sola 600 siclos, unos 7 kilos, más de lo que pesaban muchas espadas completas de la época, y su asta era tan gruesa como el rodillo de un telar. Delante de él caminaba siempre un escudero, cargando un escudo enorme que lo protegía mientras avanzaba, un privilegio reservado únicamente a los guerreros de mayor rango. Un hombre así no solo era un guerrero individual, era literalmente una máquina de guerra caminando,
diseñada tanto para matar en combate como para sembrar terror con su sola presencia antes incluso de dar un golpe. Y esa era exactamente su estrategia. Cada mañana, durante 40 días consecutivos, Goliat caminaba hasta el centro del valle y gritaba su desafío a todo el ejército israelita: elijan un hombre que baje contra mí, si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos, pero si yo lo venzo a él, ustedes serán nuestros siervos. Era una práctica real de la guerra antigua, el combate singular, donde dos campeones peleaban en representación de sus ejércitos completos para evitar una batalla masiva con miles de bajas en ambos bandos. Pero nadie en todo el ejército de Israel, ni siquiera los soldados más experimentados, se atrevía a aceptar. El texto describe que cuando Saúl y todo Israel escuchaban esas palabras, se turbaban y tenían mucho miedo. 40 días de humillación pública, 40 amaneceres en los que ese grito resonaba por todo el valle sin que nadie respondiera. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, en Belén, un joven pastor llamado David pasaba sus días cuidando las ovejas de su padre Isaí en las colinas alrededor del pueblo, durmiendo muchas noches a la intemperie, aprendiendo a defender el rebaño de depredadores con solo un bastón y una honda, la misma herramienta simple que los pastores de esa región usaban desde hacía siglos tanto para espantar animales como para guiar a las ovejas a la distancia. David era el menor de 8 hermanos, tan poco relevante dentro de la jerarquía familiar que cuando el profeta Samuel había llegado meses antes a la casa de Isaí, enviado en secreto por Dios para ungir al próximo rey de Israel tras el rechazo de Saúl, ni siquiera lo habían llamado inicialmente para presentarse. David se había quedado afuera cuidando el rebaño mientras sus 7 hermanos mayores desfilaban uno por uno frente al profeta, cada uno con más presencia física y más apariencia de líder que el anterior. Samuel, viendo al primero de ellos, Eliab, alto y de porte imponente, pensó de inmediato que ese debía ser el elegido. Pero Dios le respondió algo que quedaría como una de las enseñanzas más repetidas de toda la historia bíblica: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Uno por uno, los 7 hermanos mayores fueron pasando frente a Samuel, y uno por uno Dios los fue rechazando, hasta que Samuel, desconcertado, le preguntó a Isaí si esos eran todos sus hijos. Isaí respondió que quedaba todavía el menor, pero que estaba cuidando las ovejas, como si esa tarea lo descalificara automáticamente de cualquier consideración importante. Samuel insistió en que no se sentarían a comer hasta que lo trajeran. Y ahí, frente a un adolescente que probablemente olía a oveja y que nadie en su propia familia había considerado digno siquiera de presentarse ante el profeta, Dios le dijo a Samuel que se levantara y lo ungiera, porque ese era. David fue ungido ese mismo día con aceite, en privado, sin ceremonia pública, sin que casi nadie fuera de su propia familia lo supiera, y desde ese momento, según el texto, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Y sin embargo, al día siguiente, David volvió exactamente a las mismas ovejas, a la misma rutina, como si nada hubiera cambiado en absoluto, sin ningún trono, sin ningún ejército, sin ninguna señal visible de que algún día sería rey. El día que cambiaría todo, Isaí envió a David al campamento israelita con una tarea completamente doméstica: llevarles comida a sus 3 hermanos mayores que servían en el ejército de Saúl, y llevar también un reporte de cómo estaban. Cuando David llegó al valle de Ela y dejó su carga con el encargado de provisiones, corrió hacia las líneas de batalla justo a tiempo para escuchar algo que llevaba 40 días repitiéndose:
el grito de desafío de Goliat resonando por todo el valle mientras el ejército entero de Israel huía despavorido con solo verlo aparecer. David no podía entender lo que estaba viendo. Preguntó a los soldados que tenía cerca quién era ese filisteo incircunciso para desafiar así a los ejércitos del Dios viviente, y qué recompensa recibiría el hombre que lo derrotara. Le contaron que el rey Saúl había ofrecido grandes riquezas, la mano de su propia hija en matrimonio, y la exención total de impuestos para la familia de quien se atreviera a vencerlo. Su hermano mayor, Eliab, al escuchar a David hacer esas preguntas, reaccionó con furia y desprecio, acusándolo de soberbia y de haber abandonado las pocas ovejas que tenía a su cargo solo para venir a curiosear la batalla. Es un detalle que muchas veces se pasa por alto, incluso dentro de su propia familia. David tuvo que enfrentar el desprecio antes de enfrentar al gigante. Pero David no se dejó intimidar por su hermano, siguió preguntando a otros soldados, y finalmente sus palabras llegaron hasta oídos del propio rey Saúl, que mandó llamarlo. Frente al rey, David dijo algo que sonaba casi a locura: «Ningún hombre desmaye a causa de él, yo tu siervo iré y pelearé contra este filisteo». Saúl, mirando a ese adolescente sin ninguna experiencia militar frente a un guerrero profesional que llevaba toda su vida entrenado para la guerra, le respondió que no podía ir contra Goliat, porque él era apenas un muchacho y Goliat un hombre de guerra desde su juventud. Fue entonces cuando David dio la respuesta que explica de dónde sacaba tanta seguridad. Contó que como pastor había matado con sus propias manos a un león y a un oso que habían atacado el rebaño de su padre, sujetándolos por la quijada y golpeándolos hasta matarlos para rescatar a las ovejas. «El Señor», dijo David, «que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo». Saúl, quizás sin muchas otras opciones después de 40 días de humillación pública, aceptó dejarlo intentarlo, y como gesto de apoyo le ofreció su propia armadura, su casco de bronce y su cota de malla. David se la puso, intentó caminar con ella, y se dio cuenta de inmediato de que no podía moverse con normalidad, no estaba acostumbrado a cargar ese peso ni a pelear de esa forma. Se quitó toda la armadura y decidió enfrentar al gigante exactamente como era, como un pastor, con las herramientas que sí conocía. Tomó su bastón, eligió 5 piedras lisas de un arroyo cercano, las guardó en su bolsa de pastor, y con su honda en la mano caminó hacia el valle para encontrarse con Goliat. Cuando Goliat vio acercarse a David, su reacción fue de puro desprecio. Un adolescente de rostro joven, sin armadura, sin espada, caminando hacia él con lo que parecía apenas un palo de pastor. Lo miró con desdén y le preguntó si acaso lo tomaba por un perro para venir contra él con un bastón, y lo maldijo invocando a sus dioses, prometiéndole que le daría su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David, sin retroceder ni un solo paso, le respondió con una de las declaraciones más recordadas de toda la Biblia: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Le anunció que ese mismo día el Señor lo entregaría en sus manos, para que todo el mundo supiera que hay Dios en Israel, y que la batalla no se gana con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Goliat empezó a avanzar pesadamente hacia él, cargando todo el peso descomunal de su armadura y sus armas, acompañado por su escudero que caminaba delante de él llevando su escudo, en lo que era casi un ritual de intimidación bien ensayado tras 40 días de repetirlo cada mañana. David, en cambio, corrió hacia las líneas de batalla en lugar de esperar el impacto de frente, una decisión táctica tan simple como brillante,
porque le daba impulso a su lanzamiento y reducía el tiempo que Goliat tenía para reaccionar con una lanza pensada para el combate cuerpo a cuerpo, no para un enemigo que se movía rápido a distancia. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra lisa del arroyo, la colocó en el centro de su honda, hizo girar la honda con fuerza sobre su cabeza, y la lanzó con una precisión que solo años de práctica ahuyentando depredadores del rebaño podían darle. La piedra golpeó a Goliat exactamente en la frente, el único punto de todo su cuerpo que quedaba completamente expuesto entre el borde inferior del casco y el resto de la armadura, y se hundió profundamente en su cráneo con la fuerza de un proyectil bien calculado. Goliat cayó de bruces contra el suelo del valle, derribado no por otro guerrero de su misma talla ni por una espada, sino por una piedra de río lanzada por un adolescente sin ninguna armadura encima. David corrió hacia el cuerpo caído, tomó la propia espada del gigante, la desenvainó de su funda, y con ella le cortó la cabeza, usando el arma de su enemigo para completar lo que la piedra ya había decidido. Cuando los filisteos vieron caer a su campeón, el terror que durante 40 días había paralizado al ejército de Israel se trasladó instantáneamente al bando contrario. Huyeron en desbandada total, y los soldados israelitas, envalentonados por lo que acababan de presenciar, salieron en su persecución durante kilómetros, desde el valle de Ela hasta las puertas de Ecrón y Gat, dejando el camino cubierto de filisteos caídos. Pero la historia no termina ahí, y este es el detalle que casi nunca se cuenta. David tomó la cabeza de Goliat y la llevó consigo, y su espada terminó guardada, envuelta en un paño, detrás del efod en el santuario de Nob, un objeto que reaparece más adelante en la vida de David en circunstancias completamente distintas, cuando huyendo de la persecución del propio rey Saúl, que con el tiempo se volvería contra él por celos, David regresaría a ese mismo santuario y pediría precisamente esa espada, la única arma disponible, diciendo que no había otra como ella. El muchacho que un día no tuvo espada propia y tuvo que usar la de su enemigo, terminó dependiendo de esa misma espada años después para sobrevivir a la persecución del hombre que alguna vez lo había enviado a esa batalla. Ese mismo día de la victoria marcó también el inicio de una relación que definiría gran parte del resto de la vida de David. El príncipe Jonatán, hijo del rey Saúl y heredero natural al trono, quedó tan conmovido por lo que había presenciado que el texto dice que su alma quedó ligada con la de David, y decidió hacer un pacto de amistad con él ahí mismo. En un gesto cargado de un significado enorme para la época, Jonatán se quitó su propio manto, la túnica que llevaba puesta, su espada, su arco y hasta su cinturón, y se los entregó todos a David, un acto que en esa cultura equivalía a prácticamente a renunciar simbólicamente a su propio derecho al trono en favor de aquel pastor desconocido que acababa de aparecer en el campamento esa misma mañana. Esa amistad entre Jonatán y David resistiría, años después, incluso la persecución que el propio padre de Jonatán lanzaría contra David, convirtiéndose en uno de los vínculos de lealtad más recordados de todo el Antiguo Testamento. Y por otro lado, esa misma victoria sembró casi de inmediato la semilla de la tragedia que vendría después. Cuando el ejército regresaba triunfante, las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron a las calles cantando y bailando con panderos, y en su canción repetían una frase que parecía inofensiva pero que cambiaría para siempre la relación entre Saúl y David: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10.000. Saúl escuchó esa comparación y se enojó mucho, sintiendo que ya solamente le faltaba el reino a David. Desde ese día en adelante, según el propio texto, Saúl no dejó de mirar a David con recelo, un recelo que con los años se transformaría en una obsesión asesina, empujando a Saúl a perseguirlo por cuevas y desiertos durante años,
convirtiendo al mismo joven que había salvado a todo el ejército en un fugitivo dentro de su propia tierra. La historia de David y Goliat rara vez se cuenta con este final completo, porque generalmente se detiene justo en el momento de mayor triunfo: la piedra, la caída, la cabeza cortada. Pero el verdadero peso de esta historia está en lo que vino después: un pastor que enfrentó a un gigante sin más armadura que su fe, que ganó una amistad que lo sostendría en los momentos más oscuros de su vida, y cuya misma victoria terminaría siendo, sin que él pudiera saberlo ese día, el principio de los años más difíciles de toda su existencia, perseguido durante años por el mismo rey al que había servido con lealtad. La grandeza de David ese día no estuvo solamente en la puntería de una piedra, estuvo en haber dado un paso al frente cuando 40 días de miedo colectivo habían convencido a todo un ejército entrenado de que era mejor no intentarlo. Si esta historia te llegó, en el próximo vídeo vamos a contar la historia de una mujer que se enfrentó a un imperio entero para salvar a su pueblo desde adentro del propio palacio del rey que quería destruirlos. Suscríbete y activa la campana para no perdértela.